Muy bien, listo. Entonces ya se está grabando la clase. Nos va a dar la guía. Sí, se las voy a mandar aquí por el grupo y en la plataforma, Citlali. No toda, obviamente, las preguntas nada más, eh, las que llevamos hasta este tema. Entonces, como toda va a incluir este tema, mañana se las paso por este medio y en la plataforma también. Ya la próxima clase, bueno, pues ya agregaríamos del último temita que nos falta, ¿ok? No se preocupen por eso. Va a haber una tarea en la plataforma, también se las voy a subir mañana. Es una consulta muy sencilla, muy sencilla, muy breve. Ahorita al final de la clase les digo de qué se trata, ¿sí? Entonces, y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, aquí por el grupo que tenemos de WhatsApp, con muchísimo gusto. Ahorita les voy a decir de qué se trata la tarea. Esa sí es en plataforma, ¿ok? No es una consulta para aquí, para comentar en la clase, como la que encargamos el miércoles pasado. Entonces, bueno, los que están ahorita conectados, les pedí, ¿sí? Que me consultaran muy brevemente, ¿sí? De forma muy general, ¿ok? Cómo se desarrollaba un proceso civil en el derecho romano. O sea, ¿qué me pueden comentar? ¿Quién intervenía? ¿Quién decidía? ¿Quiénes eran las partes? De una forma muy general, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo yo así voluntariamente? Si no, pues empezamos a preguntar. Yo, maestra. Muchas gracias, Magda. A ver, cuéntenos, ¿qué consultó? Bueno, ¿cómo se desarrolla en Roma el proceso civil? El proceso civil es un conjunto de acciones que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional para resolver un conflicto entre dos partes. Las partes involucradas en el proceso son la parte actora, quien demanda, y la parte demandada. El proceso civil se lleva a cabo siguiendo un procedimiento determinado y su objetivo es solucionar la violación de una ley civil por parte de un particular en perjuicio de otro. Ejemplo, cobro de una renta, declaración de propiedad, cumplimiento de un contrato. Pasos: identificar y enfocar el problema, contratar a un abogado, obtener información de un tribunal al que se dirigirá la demanda, proporcionar los datos del demandante, y se dividen en etapas postulatoria, demandada, contestación y en su caso contrademandada o reconvención. Segunda etapa, probatoria, ofrecimiento, admisión y desahogo. En la tercera etapa, de alegatos, conclusiones finales, y en la cuarta etapa, resolución definitiva, sentencia. ¿Cuáles son las etapas procesales de un proceso civil? Postulatoria, probatoria, decisoria e impugnativa. ¿Cuáles son las partes en el proceso civil? Son aquellos entre los que se constituye esa relación jurídica procesal. Son intervenientes quienes llegan con posterioridad a la constitución de esa relación jurídica procesal. Son terceros quienes llegan al proceso, entre otros. Son tercerías quienes desplazan a la parte o a las partes involucradas. Eso fue lo que yo consulté. Muy bien, muchísimas gracias, Magda. Mire, se agradece mucho su consulta. Sí, le voy a explicar. Eso que usted consultó, sí, son las etapas de un proceso civil en general, sí, no tanto del derecho romano. Se parecen, sí, hay muchas, por ejemplo, los sujetos que usted me señaló, eh, eso sí coinciden. Las partes que intervenían en un proceso civil en Roma, esas sí coinciden. Y las etapas que usted me mencionó, eh, pues son las que se llevan actualmente. Claro, varía, ¿verdad? Depende de los códigos procesales de cada entidad federativa, pero en general, pues sí corresponden a las etapas o a las partes de un proceso civil en general. Entonces, muchas gracias por su consulta. Muy bien, Magda. Muchísimas gracias. ¿Alguien más
que me quiera decir lo que consultó del proceso civil en Roma, por favor? Muy brevemente, compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? A ver, no tengan miedo. Todo es válido. Todo lo que hayan consultado ustedes es válido y es muy apreciado por mí porque se tomaban el tiempo para consultar. Entonces, no tengan miedo. Es solo nada más para comentarlo aquí en la clase. ¿Quién dijo yo? A ver. A ver, maestra, a ver si me escucha ahí lo que... Sí, lo ¿Sí me escucha? escucho. Sí lo escucho, compañero Alex. Dígame. Bueno, lo que yo consulté dice, en los orígenes del derecho romano, la protección de los derechos del individuo se producía en el ámbito del grupo familiar por el ejercicio de las potestas del pater familia como jefe supremo de la familia. Cuando el conflicto caía entre las personas integrantes de la misma familia, sin embargo, ante disputas y lesiones de derechos entre individuos de diferentes grupos familiares, la venganza privada era la forma habitual de resolverlo. Las nefastas consecuencias de la venganza privada y un mayor interés por parte de la organización de las civitas de controlar las autenticaciones entre los grupos familiares y gentilicios propició a la aparición en el primer siglo de la República y dentro de la ley 12 tabularum de un instrumento procesal. La actio, es decir, como el instrumento jurídico procesal ejercitado en las personas que querían hacer valer sus derechos ante el tribunal legalmente instituido. De esta manera, en base al tipo de acción que se ejercía, se desarrollaron dos tipos de procedimientos, los declarativos y ejecutivos. Así es. Muchísimas gracias, compañero Alex. Efectivamente. Ahí en su consulta ya nos está diciendo, bueno, había derecho público, había derecho privado, ¿verdad? Depende del conflicto, ¿verdad? Era cómo se clasificaba y además usted me menciona ahí muy certeramente lo que es la actio, ¿verdad? Es decir, la acción en el derecho romano, ¿verdad? Y los tipos de acciones que había en Roma. Muy bien, compañero, muy completa su, su investigación. Muchísimas gracias, Alex, muy amable. ¿Alguien más del compañero Alex, por favor, que haya consultado de manera muy general, por favor, porque el tema ahorita lo vamos a ver? Isamar, ¿sí? No la escuchamos, Isamar. Se me hace que no tiene activado su micrófono. ¿No? No la escuchamos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí, por favor, que quiera participar. No tengan miedo, ¿eh? Lo que hayan consultado, todo está más que bien. Todo se aprecia aquí en esta clase. ¿Alguien más que me quiera decir lo que consultó? Por favor, con confianza, ¿eh? Yo, maestra, A ver, Guadalupe. Lupita, dice, ¿cómo le dicen? ¿Lupita? sí, Sí, a ver, Lupita. es algo muy breve. El Sí, por derecho favor. procesal civil romano era una rama del derecho público que se encargaba de establecer las reglas para resolver conflictos jurídicos por medio de magistrados. Roma tuvo tres sistemas procesales: legislaciones que formulan y consigno extra de ordine. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, es un concepto muy general. Muchísimas gracias. ¿Alguien más de la compañera Lupita que nos quiera decir qué fueron lo que consultaron? Con confianza, ¿eh? Aquí todos nos podemos equivocar y todo lo que hayan consultado, yo estoy muy segura que está más que perfecto. Ok, Isamar, que no entiende por qué no funciona su audio. No hay problema. ¿Alguien más?
¿Nadie? A ver, Nereida. ¿Trae la tarea? Sí, buenas noches, Sí. maestra. Buenas noches. A ver, adelante, Nereida. Resumido, pues el proceso se divide en dos fases, que es in iure. Ante el magistrado, generalmente el pretor era el que decidía si había una causa legítima para el juicio, y apud dicen, ante el juez, quien decidía sobre los hechos y emitía una sentencia. Muy bien. Gracias, Nereida. Claro que sí. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Isamar, el proceso civil romano se desarrolló y estuvo estructurado de manera muy formal. Gracias, Isamar. Sí, efectivamente, muchas gracias. No sé si usted me escucha, pero muchísimas gracias. A ver, ¿quién más está aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Aldo, trae la tarea, Aldo. Aldo Espejel. ¿No? Ángel Santiago. Ángel Santiago. Buenas noches, aquí está en el chat. A lo mejor no puede hablar. A ver. A ver, Ángel Santiago. A ver. Ah, dice que hizo un mapa mental. Va en camino a la casa. Sí, ok. Sí, no hay problema, Aldo. No, no tenga problema. Si quiere al ratito más adelante, lo vamos checando. ¿Sí? No, no, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver. Aquí tenemos a Marcos Chávez. Marcos Chávez. Marcos Chávez. Se divide en dos. La Ajá. primera, el ordo iudiciorum privatorum, que es la etapa que incluía un procedimiento formulario y las legis actiones. La segunda era la cognitio extra ordinem, fue la segunda etapa del proceso civil romano. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Dice Katia, válgame, Katia García, imagino, no dice aquí. Katy, a ver qué consultó Katy. No, no nos escucha. Bueno, yo creo que no nos está escuchando. A ver, déjenme ver, aquí me están poniendo. Ah, caray. Aquí, Dulce, ok. Ah, bueno, aquí nos puso, Dulce nos puso aquí como, ok, ya lo estoy leyendo. Muy bien. Y tenemos aquí Ángel. Ok, muy bien, Ángel Santiago. Muchas gracias. Sí, así es. Gracias por su consulta. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? A ver los que tenemos aquí. Magda. Magda, ¿nos escucha? ¿No? Sí, dígame, Sí. maestra. La tarea, a ver qué consultó, compañera. Fue la que leí ahorita, Ah, ya maestra. participó, sí, es que como Sí. no la veo, una disculpa, una disculpa. Hay una disculpa, pero llegué a mi trabajo y sí me estoy echando un taquito, maestra. Sí, no, está bien, muchísimas gracias. Si usted ya participó, no se preocupe. Citlali, Sí, sí la hice. a ver, Citlali, no tenga miedo, adelante. Dice, esta rama del derecho se denominó en Roma derecho de las acciones y así se llamó Gallo en la última parte de sus instituciones. Tiene diferentes significados, se utilizó como nombre de una rama del derecho, sirvió para designar al derecho de acudir a la autoridad judicial como competente para pedir el reconocimiento de un derecho
o la realización de uno previamente reconocido. Y con ella también se designaba la pretensión del actor en el juicio latín iudicium. Tiene con partes del proceso cuando el tutor actúa en nombre del pupilo, cuando un ciudadano ejerce una acción popular, cuando una persona interviene en nombre de un esclavo para pedir su libertad. Aquí se trata del ¿qué? Adsertor libertatis que ya conocemos. Más o Muy menos. bien, muchísimas gracias. No, no, está perfecto. Muchísimas gracias, Citlali. Sí, dio con el clavo lo que es la acción y nos dio ahí un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de una acción. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a todos por los que me lo quieran poner aquí en el chat. Con mucho gusto ahorita lo leo. Sí, aquí me están poniendo sus. Maestra, yo no la escucho. Katia, pues dice que no nos escucha. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, profe. a lo mejor es ahí un problema de Katia. Muy bien. Entonces, bueno, miren, vamos a empezar. Sí, Katy, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Puede salir y volver a entrar. Aquí yo la admito. Vamos a empezar ahora sí con la clase. Les voy a empezar a poner las respectivas diapositivas y ahora sí vamos a explicar cómo se desarrollaba el proceso civil romano entre ciudadanos romanos, ¿sí? Porque ese era un tipo de procedimiento, y entre extranjeros, acuérdense, los peregrinos, ¿se acuerdan de la clase pasada? Que hasta nos platicó, que les dije, a ver, vamos a remontarnos y que sin meternos en sus creencias, y aquí nos compartió un compañero, ¿verdad? Les decía yo, ahora sí que, ¿qué pasó con Jesús, María y José, que eran peregrinos? ¿Por qué? Porque eran extranjeros, ¿verdad? Por eso son peregrinos. Entonces, nosotros seguimos usando esa terminología, ¿ok? Que viene desde el derecho antiguo. Entonces, fíjense, claro, repito, sin meternos a creencias, es como un mero ejemplo, nada más. Vamos a continuar. ¿Sí? Aquí a ponerles la respectiva pantalla. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí ven las diapositivas? ¿Sí? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces ahí está, miren, clase 3. Vamos a pasar con la siguiente. ¿Sí? Ahí está. Partes en el proceso y la representación procesal. Pues fíjense, les quiero comentar, tal y como nos dijo Citlali, que tuvo a bien en consultar. Imagino que consultó en el libro, ¿verdad? Porque nos dijo muy certeramente la clave, ¿verdad? De la palabra acción en el derecho romano. Y efectivamente, pues era el derecho, ¿verdad? Que tenía un individuo para acudir ante una autoridad judicial, eh, obviamente, que competente en el asunto, y en la cual podía pedir el reconocimiento de un derecho. Ya no lo dijo Citlal. Y también, pues, para la realización de uno que ya está previamente reconocido. Ahorita vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿ok? Entonces, también a la acción, ¿sí? A la acción en un proceso civil, se le designaba, ¿sí? A la pretensión del actor en un juicio, ¿sí? Era la Latin Judicium, así se llamaba. Oiga, Lee, pero ¿quién es el actor? A ver, explíquenos. ¿Es un actor como de las telenovelas? No, 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 de ninguna manera. Miren, la pretensión del actor, primero,
vamos a definir la palabra pretensión. ¿Qué es una pretensión? ¿Sí? Es una exigencia, ¿ok?, de un interés propio ante uno ajeno. Exigencia. Por eso es pretensión. Yo pretendo, ¿sí?, hacer valer mi interés ante uno ajeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, explíqueme por qué actor. Muy bien, vamos a ver los sujetos, ¿sí?, de la acción propiamente. Entonces, la persona que pide, fíjense, que se le reconozca o declare un derecho, o bien, como dijimos, que se le ejecute uno que ya estaba previamente reconocido, es decir, es la persona que ejerce la acción. A esta persona se le llama actor o demandante, ¿ok? La que pide que se le reconozca un derecho se le llama actor o demandante. Es el primer sujeto, ¿ok? Es la primera parte del proceso. Ahora, sí, la persona que desconoce ese derecho o bien, ¿sí?, no ha cumplido con un deber, él es el demandado. Y en el derecho romano era llamado reus. Reus, demandado, es lo mismo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, tanto el actor como el demandado, reus, en el derecho romano, ellos podían estar representados. Por eso les puse aquí, y la representación procesal. Ellos podían estar representados por un cognitor, no se preocupen, viene aquí en el material, ¿eh?, por un cognitor o un procurator. El cognitor, compañeros, ¿sí? Él era un representante que era nombrado solemnemente frente a la otra parte, ¿sí? Y era ante un tribunal. Por eso solemne, porque era ante un tribunal. Y el procurator, ¿el qué hacía? Pues bueno, él era un representante general, digamos, es común y corriente, ¿ok? Y que le daban un nombramiento o era nombrado a través de un mandato. ¿Y qué es un mandato? Pues es un acto por el cual, compañeros, una persona ejecuta, ¿sí?, a nombre de otra lo que se le encarga. ¿Sí? Eso es un mandato. Actuar en nombre de otro, mandato. Entonces, en el procurator, en este caso, pues no se requería la presencia del otro litigante, ¿sí? Como el cognitor. Aquí sí tenía que estar presente la otra persona y hacerlo solemnemente ante el tribunal. En el procurator, Muy bien. Entonces, es esto. Es lo que les estoy explicando. Aquí está. Acuérdense que todo este material yo se los paso por WhatsApp para que no tengan ningún pendiente. Ahí está. Ahí les puse esta diapositiva. Entonces, esta representación que les estoy platicando, compañeros, pues esta no fue aceptada fácilmente en Roma. Al principio, ¿sí? Pues se consideraba o se estipulaba que solamente las partes eran las únicas que podían intervenir en el procedimiento, en el proceso. ¿Ok? Ahora, los representantes que ya mencionamos, compañeras y compañeros, actuaban, como les expliqué, en nombre de otro, ¿sí? Pero en Roma, cuando ya eran estos designados, se consideraba como actuaban, si había un mandato de por medio, ¿sí?,
se consideraba que lo hacían por ellos mismos, como si fuera de carácter personal. ¿Ok? Y los efectos de la sentencia, ahí les puse, ¿ok? Ya fuera en favor o en contra, ¿eh? Podría ser de las dos maneras. Era en su contra, ¿sí? En contra de los representantes. Ay, pero ¿cómo? Pues si nada más eran los representantes, sí, en un principio, les dije aquí, pero ya después los efectos eran trasladados, ¿sí? A sus representados. Entonces, por eso se decía en Roma que era una transposición de personas, es decir, como yo era el representante, pues se me hacía mi carácter personal, pero los efectos surtían a los representantes. Ahora sí. Ahora bien, fíjense, les puse aquí, ya sea el actor, ¿sí? O el reus, que era el demandado, ellos debían tener un comportamiento ético, ahí se los puse, ¿sí? Cuando demandaban, en caso del actor, o cuando defendían sus derechos, en caso del reus. ¿Sí? A esto, ahí salió la flechita movida, se le llama actualmente, compañeros, actualmente, por eso les puse yo una flechita. Déjenme ver si la podemos acomodar. Sí, sí la podemos. Actualmente, compañeros, sí, a esto se le llama principio de lealtad y probidad en el proceso. Entonces, ustedes me podrán decir, oiga, Lick, bueno, y me la explica. Sí, claro que sí se la voy a explicar. Miren, este principio viene consagrado en nuestro Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. Además, ¿verdad? Los que nos están viendo de otras entidades federativas también se contemplan en todos los códigos. ¿A qué se refiere? ¿Sí? El principio de lealtad y probidad en el proceso. Ojo, actualmente, ¿sí? Actualmente, en nuestro derecho actual. Y viene en el artículo 12, ahí si quieren apuntar, artículo 12 del Código Procesal Civil de Coahuila. Artículo 12 del Código Procesal Civil de Coahuila. No se preocupen, este código ustedes lo van a ver más adelante, bueno, ahora con el Código Nacional, con la reforma de procedimientos civiles y familiares, muy seguramente pues van a ver todos estos principios, pero bueno, como todavía en Coahuila no lo hemos adoptado, pues trabajamos con lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Que es el Código Procesal Civil de Coahuila. Ya ustedes muy seguramente ya les tocará ver el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por eso es nacional, porque rige en toda la República Mexicana. Entonces, bueno, miren, para no desviarnos, ¿qué dice ese artículo? El artículo 12 dice, en general, nos menciona que las partes que participen en el proceso, pues ellos tienen que actuar con respeto, con el debido respeto, ¿sí? Ante la autoridad jurisdiccional, por supuesto, y no nada más ante la autoridad. Ellos, ¿sí? Las partes se deben entre sí lealtad y probidad. Por eso es principio de lealtad y probidad en el proceso. Entonces, fíjense, qué interesante. Lealtad no tenemos ningún problema, ya sabemos todo lo que es la lealtad. Pero ¿qué es la probidad? ¿A qué se refiere la probidad? Ah, pues es muy fácil. Es actuar con rectitud, ¿ok? Actuar con la moralidad de vida en un proceso. Esa es la probidad. Rectitud, ¿sí? Actuar con rectitud y moralidad de vida. Eso es la probidad. ¿Sí? Entonces, fíjense desde dónde viene, ¿sí? Desde el derecho romano. Aquí nos dice, tanto el actor como el demandado debían tener un comportamiento ético, ¿sí? Cuando demandaban o bien defendían sus derechos. Entonces, se fijan cómo desde esa época, ¿sí? Desde el derecho romano, nos lo trajimos a través del tiempo y actualmente
sigue rigiendo este principio. ¿Ok? Entonces, fíjense qué bonito y qué interesante y por qué es importante conocer el derecho romano. Porque son las bases, ¿sí? De nuestro derecho actual. Entonces, hasta aquí espero que vayamos muy, muy bien. ¿Sí? Ahora, fíjense, les quiero platicar. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de los magistrados y los jueces. De los magistrados y los jueces. Déjenme nada más ver si tengo aquí pendiente de admitir. No, creo que no. No, creo que no. A ver, déjenme ver, porque a veces me manda el mensaje. No, nadie me ha mandado mensaje. Bueno, muy bien. Entonces, magistrados y jueces, ¿sí? Les voy a platicar. Bueno, miren, los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores, ¿sí? Pretores, así se llamaban los magistrados jurisdiccionales. Entonces, había dos tipos de magistrados pretores o de pretores. ¿Okay? Primero estaba el urbano, ¿sí? Déjenme les pongo la diapositiva. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Estaba el urbano y el peregrino, ¿ok? Entonces, el urbano, pues él decidía nada más en lo que respecta a los ciudadanos romanos, nada más. Y el peregrino, como ya lo vimos la clase pasada, bueno, este pretor, ¿sí? Pretor peregrino, decidía, ¿ok? En relación de las causas o de los conflictos entre extranjeros o bien entre un ciudadano romano con un extranjero. ¿Ok? Entonces, también aquí les puse, estaban los ediles curules, que también lo vimos ya en las clases pasadas. ¿Sí? Ellos, pues obviamente tenían una jurisdicción más limitada. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos nada más administraban justicia en los mercados romanos. Nada más. ¿Ok? Por eso eran de jurisdicción limitada. Pero tanto los pretores que ya mencionamos, ¿sí? Como los ediles curules, ¿sí? Ellos ejercían sus funciones, ojo, en la ciudad de Roma, por eso se los puse ahí con color. ¿Okay? Nada más en la ciudad de Roma. Pero ya en las provincias romanas, ¿sí? Esta función era exclusivamente desarrollada por los gobernadores de las provincias y aparte, o bien, por funcionarios municipales. Vamos a cambiar aquí la diapositiva. Déjenme nada. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasaba en las etapas de la República y el Principado. Repito, en la República y en el Principado. ¿Ok? Entonces, en esas etapas, el proceso estaba dividido en dos partes o en dos fases, es lo mismo. ¿Ok? La primera se llamaba in iure. In iure. ¿Sí? ¿Cuál era esta? ¿Sí? ¿Cuál era esta primera fase? Bueno, fíjense. Esta se llevaba, ahí les puse, ante un magistrado y la función de ese magistrado se conocía como jurisdictio. Repito, jurisdictio. ¿Ok? Bueno, pero ¿de qué se trataba? Bueno, esta función consistía ya sea en denegar o negar, ¿ok? O también podía otorgar la acción, se fijaban los términos del proceso y obviamente ya más tarde, eso lo hacía el magistrado primero, ¿ok? Otorgaba o denegaba la acción, nada más. ¿Sí? Fijaba los términos del proceso y posteriormente, ¿sí? Pasaba el caso a un juez. Entonces, aquí no decidía el magistrado, porque el juez era el que dictaba la sentencia correspondiente. ¿Sale? Vuelvo a repetir.
En la primera fase, in iure, ¿ok? El magistrado nada más concedía o negaba la acción, ¿ok? Y fijaba las bases o los términos del proceso. Y después le pasaba el caso a un juez y él era el que dictaba la sentencia. Ahora bien, ahí les puse, la segunda fase, ¿sí?, se llamaba apud judicem. Allí alguno de ustedes me lo consultó, ¿sí? Varios, dos creo que escuché que me consultaron esta fase. Apud judicem, ¿sí? Entonces aquí, en esta fase, se le atribuía al magistrado, ¿sí?, la función conocida como judicatio, así se llamaba. ¿Y qué era la judicatio? Por eso se los puse ahí entre paréntesis, ¿ok? Era el dictado de la sentencia, es decir, se dictaba la sentencia propiamente para proceder a su ejecución. Ahorita más adelante vamos a ver eso de la ejecución, en qué consiste. Entonces, en estas épocas, República y el Principado, ¿sí?, los jueces, compañeros, no eran funcionarios públicos, ¿ok? Eran ciudadanos particulares, ¿sí? Ciudadanos romanos particulares. Podía haber un juez único, sí podía, ¿ok? Y era escogido por las partes, o bien se hacía una lista, ¿ok? Y el magistrado hacía un sorteo y designaba al juez, ¿vale? Vamos a ver, aquí tiene, no, madre. Ahora sí, vamos a ver, compañeros, vamos a pasar al tema del procedimiento de acciones de la ley. Vamos a ver, pues, bastantitos tipos de acciones, ¿sí? Que eran 5, pero bueno, cada una tiene sus características muy peculiares o particulares, y aquí se las voy poniendo. Ahí está, vamos a hacer. Aquí tengo chat. No, claro que sí, que extienda más la diapositiva, que no la ven bien. A ver, déjenme, es que, a ver. Discúlpenme, déjenme nada más un poquito aquí. ¿Ahí ya la ven mejor, la diapositiva? ¿Sí? ¿O quieren que la haga un poquito más grande? ¿Alguien que me diga para poder hacer aquí la modificación? O sí se ve bien. Ahí ya se ve bien. Muy bien, discúlpenme. Apenas que me digan porque los chats tengo que estar abriéndolos cada determinado tiempo. Muy bien. Ahí está. Como quiera ya saben que este material yo se los paso. Entonces, ahí está. Ahí está lo que les estaba platicando. Entonces, les decía yo, había 5 acciones. Son 3 declarativas y 2 ejecutivas. Ahorita vamos a ver en qué consisten, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, en todas estas que les estoy mencionando, ¿sí? Un particular acude ante un magistrado para pedir o solicitar que se le administrara justicia. ¿Ok? Que ahorita, bueno, vamos a ver varios ejemplos. Entonces, primero, vamos a ver las declarativas. Acuérdense, había 3 acciones declarativas en el derecho romano, ¿sí? 3. Son 5 en total. 3 declarativas y 2 ejecutivas. Primer acción declarativa, ¿sí? Se llamaba la acción de la ley por apuesta. Es decir,
sacramentum. Así se llamaba en el derecho romano, sacramentum. Bueno, ¿y esa en qué consistía? ¿Cómo que por apuesta? O sea, casino o cómo era la cosa. No, ahí les va. Miren, en esta acción o esta acción consistía, ¿ok? En que se podía pedir el reconocimiento de un derecho real, ¿ok? Y también de uno personal. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Ahora, dígame cómo estaba el procedimiento. Claro que sí. Miren, ahí les puse. En una petición, por ejemplo, de un reconocimiento del derecho de propiedad. Acuérdense, derecho real, cuando hablemos de real, proviene de la palabra res, que significa o significaba cosa en el derecho romano. Entonces, cuando hablemos de derecho real, siempre recae en una cosa. Entonces, por eso aquí estamos hablando de reconocimiento del derecho de propiedad. Entonces, aquí, el demandado afirmaba que era propietario del objeto litigioso, es decir, de la cosa que estaba en litigio. Entonces, aquí, en esta acción de la ley por apuesta, se simulaba, ¿sí? Mera simulación, ¿ok? Que había una lucha entre ambos. Entonces, aquí ya intervenía un magistrado, entonces les indicaba que se hiciera una apuesta. Entonces, la cantidad, había una cantidad que tenía que quedar depositada, por eso era una apuesta. ¿Ok? Hasta en tanto, ¿sí? Es decir, quedaba depositada hasta que ya el juez determinara, pues, quién era el ganador. Entonces, primeramente, ¿sí? La decisión recaía sobre la apuesta, pero ahorita vamos a ver por qué. Indirectamente, pues solucionaba la cuestión de fondo. Ahorita vamos por qué, no nos vamos a adelantar. Entonces, mira, si por ejemplo aquí la acción era personal, ¿sí? Ya no real, era personal. Entonces, aquí el actor pedía que le pagaran algo que le debían, es decir, un adeudo. Entonces, aquí el demandado pues no pone ninguna pretensión paralela, pues, por eso les puse entre paréntesis una pretensión diversa. Entonces, nada más aquí negaba lo que pretendía el actor. Entonces, aquí los litigantes simulaban un pleito y se efectuaba igual una apuesta y más tarde decidía el juez. A ver, entonces, como la apuestilla o cómo, no, ahí fíjense bien lo que les puse aquí. El juez, ¿sí? Para que pudiera dictar la sentencia, aquí ya se debía basar en lo ocurrido. Examinaba las pruebas que aportaban los litigantes, oía sus alegatos, ¿ok? ¿Y cómo ponía fin al proceso? Bueno, aquí decidía quién ganaba o perdía la apuesta. Ah, ok. Entonces ya resolvía el problema que da origen a la controversia. ¿Sale? ¿Y qué pasaba con la cantidad depositada? Porque los dos depositaban una cantidad, por eso era una apuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, la persona, o sea, el ganador, recuperaba su cantidad. Y el vencido, él sí la perdía. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con esa cantidad? Ah, bueno, entregaba su apuesta a favor ya sea del templo, esas eran las épocas, en las primeras épocas, y yo después vimos que en las épocas posteriores se entregaba al fisco, ¿ok? Que nunca pierde, ¿verdad? El fisco, por supuesto. Vamos a continuar. Ahí está. La segunda acción, entonces la de apuesta ya la vimos, ¿sí? La segunda acción se llamaba acción de ley por petición de un juez o de un árbitro, es decir, la postulatio iudicis. Entonces, procedía en dos casos. El primero, ¿sí? Ojo, por petición de un juez o de un árbitro.
Aquí intervenía un árbitro. Nos dice, cuando se quería pedir, ¿sí?, la división de la herencia indivisa, es decir, que no admitía división en un primer momento, ¿ok? O bien la división de una cosa común que estaba en copropiedad o un delindeter, cualquiera de estos. Entonces aquí, pues, se hacía la petición, ¿sí? Y ya pues cada uno recibía la parte que le correspondía. Entonces, esto no era propiamente una controversia, ¿sí? Un litigio, porque la persona que resolvía este conflicto de intereses, pues recibía el nombre de árbitro. Por eso es acción de ley, por petición de un juez o de un árbitro. ¿Ok? Y también, déjenme aquí admitir una persona, un segundo. Y también, compañeros, sí, esta acción, en el caso de créditos que resultaban de un contrato verbal solemne, ¿sí? En el caso de que una persona, sí, obligaba a otra a otorgar cualquier prestación, aquí les puse un ejemplo, sí, pagar una cantidad de dinero o transferir la propiedad de una cosa, ¿ok? Entonces, el procedimiento era el mismo que ya vimos anteriormente, pero aquí no había apuesta, ¿verdad? Aquí, pues no, como no había un litigio, pues no era necesario que se depositara esa cantidad de dinero. La siguiente acción, déjenme se las hago un tema de velocidad. Ahí está. Siguiente acción se llamaba acción de la ley, ¿sí? Por requerimiento. Por requerimiento, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué es así. Se llamaba la condictio, ¿sale? Condición, ¿sí? Por eso proviene la palabra condición. Entonces, ¿para qué era creada? Ah, pues muy fácil, era para recuperar créditos, ¿sí? Que referían a una determinada suma de dinero, ahí les puse, o una cosa determinada, y les puse ahí un ejemplo para que me entendieran mejor, ¿sí? Entregar 30 medidas de trigo egipcio de primera calidad, ¿ok? A una persona. Y el procedimiento, pues, es similar a los que ya mencionamos. Entonces, aquí cuando el deudor, pues, negaba su deuda, el actor lo requería y tenían que comparecer ante el tribunal, ante una autoridad que se llamaba juez. ¿Para qué? Pues, para que, en este caso, en el ejemplo, entregara, ¿sí? Las medidas de trigo que le estaban requiriendo. Ahora, ya tenemos las dos, ¿sí? Las dos primeras, aquí me voy a regresar, ¿sí? Ya tenemos las declarativas y dos ejecutivas, ¿sí? ¿Sí? Aquí está, 1, 2, 3. Entonces, ahora vámonos con las ejecutivas, ¿sí? Las acciones ejecutivas. Acuérdense, les dije, son 5, ya vamos en la 4, pero ya entran como acciones ejecutivas. Es la de aprehensión corporal. Repito, aprehensión corporal, es decir, la manus inecti. Terminamos esta y hacemos el receso para que puedan ir al sanitario los que gusten, rellenen su bebida, etc. Entonces, miren, aquí les puse, cuando el actor, ¿sí? Prende, ¿qué significa eso? Bueno, cuando requería a su deudor, porque éste no satisfacía su obligación en un cierto plazo, es decir, en el plazo que ellos pactaban, ¿ok? ¿Qué pasaba aquí? Por eso es aprehensión corporal. Entonces, el primero
podía venderlo como esclavo. Tanto así, pues, era una acción ejecutiva, por eso era de ejecutiva, viene de ejecución de la acción. Okay. Entonces, les comentaba, lo vendía como esclavo en el extranjero o bien, ¿sí? Le privaba de la vida. Y pues también una persona ahorita de los que me expusieron me dijo, creo que el compañero Alex, ¿sí? Creo que fue él, me dijo, lo cual constituía una especie de venganza. Claro, claro, ¿sí? Es decir, no, no cumpliste con la obligación que pactamos en el plazo que yo te conferí. Bueno, pues entonces te vendo como esclavo, ¿sí? O bien te privo de tu vida. Entonces, pues sí, sí es una especie de venganza, ¿ok? Entonces, el acreedor o demandante, acuérdense que se puede llamar de las dos formas, llevaba a su deudor moroso, es decir, que no cumplió con lo establecido. Lo llevaba ante el magistrado, ¿sí? Y aquí recitaba una fórmula determinada, ¿ok? Una fórmula determinada. Recitaba una fórmula determinada, o sea, unas líneas, ¿sí? Acuérdense que sí, el derecho romano es un derecho estructurado, codificado, pero pues no dejaba, ¿verdad? De ser un derecho que depende de la etapa que nos encontráramos, pues podía ser arcaico o no tanto, ¿ok? Entonces sí, recitaba una fórmula determinada, perdón, y también tenía que presentar o dar a conocer el título o el documento, ¿sí? Porque acuérdense que ya aquí ya había escritura, ¿sí? En el cual apoyaba sus pretensiones y en ese documento, bueno, donde se determinaba la cuantía, o sea, la cantidad, ¿sí? De su crédito, de lo que se le adeudaba. Entonces, además de esto, les puse aquí, hacían un gesto de aprender al deudor por el cuello, ¿sí? ¿Verdad? Y si esta fórmula, es decir, las palabras y los gestos del demandante se ajustaban al texto, eh, o sea, las líneas, ¿sí? Que establecían los pontífices en esta época, bueno, pues ya el magistrado, ¿sí? Le autorizaba al, al acreedor a llevarse al deudor a su casa y ahí lo retenía durante 60 días. Durante 60 días. ¿Ok? 60 días. Entonces, fíjense qué particular acción. ¿Ok? Es decir, ¿sí? Si convencían al pontífice, pues el magistrado los autorizaba, llévate tu deudor a tu casa y lo puedes tener ahí 60 días. Entonces, en esos 60 días, compañeros, compañeras, lo exhibía, ¿ok? 3 veces en el mercado, pues a ver si alguien quería, ¿sí? Pagar por él y pudiera ser liberado, ¿ok? Y si de plano, pues no sucedía esta venta, pues lo vendía o le privaba de la vida, ¿sí? Tenía esas dos opciones. Hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Ahorita vamos a ver la siguiente acción ejecutiva. Ya son las 9, vamos a dar unos minutitos y ahorita continuamos, ¿sí? Gracias.
Muy bien. Listo, compañeros. Vamos a continuar con la clase. Los que tienen posibilidad de activar sus cámaras, pues se los agradezco mucho, ¿sí? Vamos a continuar. Veo aquí varias camaritas apagadas. Vamos a aprenderlas, por favor. Quienes tengan posibilidad de hacerlo, pues se los agradezco mucho, ¿sí? Por favor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, siguiente acción ejecutiva, ¿sí? Ya vimos aprehensión corporal. Ahora, acción de toma de prenda o embargo. Se llamaba en Roma pignoris capio. Pignoris capio, ¿ok? Entonces, esta acción, compañeros, servía, ¿ok? Para determinados acreedores cuando no obtenían lo debido. Entonces, pues aquí ellos estaban en posibilidad de tomar alguna cosa perteneciente, es decir, que le pertenecía a su deudor. Por eso es una prenda o pignus. Prenda, no estamos hablando de prenda de ropa, ¿sí? Así se llamaba la figura jurídica. Prenda o pignus, ¿sí? Es decir, ahorita les voy a explicar en qué consistía, ¿ok? Entonces, este aplicaba, ¿ok? En deudas de carácter sagrado, pues podía ser militar y también de tipo fiscal. Y aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Cuando alguien vendía un animal para realizar un sacrificio, es decir, estamos hablando un ejemplo de carácter sagrado, ¿ok? Y el comprador no le pagaba, ¿sí? El costo de ese animal. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces, en ese tipo de acción, ¿ok? Pues esta se desarrollaba fuera del tribunal, ¿ok? Frente a testigos, y aquí no se requería la presencia del adversario. Vamos a continuar. Entonces, estas ya las terminamos, ¿sí? Las 5 acciones, tanto declarativas como ejecutivas. Entonces, vamos a pasar, compañeros, al tema de procedimiento formulario. Procedimiento formulario. Entonces, acuérdense, todas estas acciones que ya comentamos solo podían ser utilizadas para ciudadanos romanos, y nada más. Entonces, ¿qué pasaba con los extranjeros? Bueno, pues por esa circunstancia, el pretor peregrino, el magistrado, ¿verdad? Pretor peregrino, cuando inició sus funciones, ahí por el año del 242 antes de Cristo, antes de Cristo, pues este se vio en la necesidad eh, de, de que se diera origen o que se creara un nuevo sistema de procedimiento para este tipo de situaciones entre extranjeros, ¿ok? Entonces se le llamó procedimiento formulario, repito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, fíjense, aquí el pretor peregrino eh, ayudaba a los litigantes a redactar pues un texto, ¿sí? Que se llamaba fórmula, por eso es procedimiento formulario, ¿sí? Llenaban ahí un texto, una fórmula que tenía que reunir pues determinados antecedentes del conflicto, ¿ok? Las pretensiones, a lo que pretendía cada una de las partes, y bueno, posteriormente, pues ya servía para que el juez tuviera una visión, ¿sí? Eh, de un ámbito integral o completo del problema que existía. ¿Ok? Entonces, este nuevo procedimiento, nuevo en el derecho romano, obviamente, no ahorita en la actualidad, estaba dividido también en 2 fases, el formulario, la fase in iure, ¿ok?
y la fase apud judice. Ese también tenía dos fases. Ahorita vamos a ver la primera, que es la fase in jure. Aquí se los voy a poner. Aquí está la explicación que les di. Fase in jure, ¿sí? Primera fase en el procedimiento formulario. Entonces, la fórmula era la que ya les hablaba, ¿sí? Entonces, era pues el documento, ¿sí? Que redactaban las partes. Y aquí, pues obviamente, ya con una aceptación de las mismas, pues le conferían a un juez la facultad para poder absolver o bien a condenar al demandado, ¿ok? Entonces, lo primero que aparecía en esta fórmula, como les comento, era la designación del juez que iba a llevar a cabo el conflicto, el litigio. Entonces, la fórmula en general tenía cuatro partes, ¿sí? La demonstratio, la intentio, la condemnatio y la adjudicatio, ¿ok? Vamos a ver la primera. Vamos a ver en qué consiste cada una. La demonstratio, ¿sí? Pues la misma palabra no lo dice. Consistía, ¿sí? En la exposición de todos y cada uno de los hechos y la causa, es decir, el por qué se estaba llevando a cabo el litigio, ¿sí? El procedimiento. Ahora, la intentio, ¿sí? Intentio. Bueno, aquí pues ya indicaba cuál era la pretensión del demandante, ¿sí? Del actor, es decir, las cuestiones en que se basaba el proceso que se iba a llevar a cabo. La siguiente, la condemnatio, ¿sí? Esta era la facultad que se le confería al juez para absolver o condenar al demandado. Es que no había de otra. ¿Cómo puede resolver un juez? Absolviendo o condenando. ¿Vale? Bueno, actualmente ya ahí se ordena reposición de procedimiento, etcétera, pero en el derecho romano absolvía o condenaba, nada más. Y la adjudicatio, ¿sí? La siguiente, era la facultad que tenía el juez, ¿ok? De adjudicar, ya sea total, o sea, íntegramente o parcialmente, el objeto del litigio. Y ustedes me van a preguntar, oiga, ¿pero qué es adjudicar? O sea, ¿cómo que la facultad del juez de adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio? Bueno, pues la adjudicación, ¿sí? Consiste en transferir, ¿sí? La propiedad de determinado bien a una persona. Esa es la adjudicación. Podía ser íntegra, o sea, total, o parcialmente, o sea, en una parte nada más. Entonces, a eso se refiere la adjudicación. Entonces, dentro de esta misma fase estaba también la litis contestatio, ¿ok? Entonces, este era el último acto de esta fase que estamos viendo. Aquí se terminaba la fase in jure, ¿ok? Y obviamente, como consistía en la última fase, pues ya el proceso estaba completamente entablado, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es? Pues miren, aquí se concedía la acción, ¿sí? Se confirmaba la fórmula y se hacía constar en una especie de tablillas, ¿verdad? En aquel entonces. Ahorita es un expediente, ¿sí? Ahora, vamos a ver el otro. La última fase. Acuérdense, estamos en procedimiento formulario, ¿ok? El procedimiento formulario. Es decir, cuando intervenían extranjeros.
¿Ok? Entonces, segunda fase del procedimiento, obviamente, se desarrollaba ante el juez. ¿Ok? Este primero, ¿qué es lo que hacía primero? Bueno, se basaba en lo establecido en la fórmula. ¿Ok? En ese texto. Después, ¿ok? Tenía que hacer una valoración de las pruebas y de los alegatos de las partes que intervenían, ¿ok? Y como les comentaba hace un momento en otro tema, ¿ok? Pues obviamente ya existía, obviamente, el uso de la escritura, entonces ya estaba permitida la aportación de documentos como medios probatorios, ¿ok? Entonces, ya después, ¿sí? Ya finalmente, pues se dictaba la sentencia. Pero ¿cuál era el término? Bueno, mire, 12 meses, ¿sí? Cuando era ante un pretor, ¿sí? Y 18 meses entre romanos. Entonces, de 12 a 18 meses, dependiendo. Ahora, entonces, la sentencia que era, o cuando existía una sentencia pecuniaria, es decir, estimable en dinero, ¿sí? Aquí, obviamente, pues contenía ya sea la absolución o la condena de la parte demandada. Aquí era todo, ¿eh? Aquí el juez no podía corregir errores, ¿sí? Que, bueno, en determinado caso fueran cometidos las partes. Aquí dictaba la sentencia eh, de conformidad a lo que estaba establecido en la forma, ¿sale? Es decir, estricto derecho, nada más. Y bueno, les puse aquí ya a partir de la época imperial, o sea, del imperio que vimos al principio, con la primera clase, existía o quedó abierto una siguiente fase, ¿sí? Es decir, un recurso que se podía interponer en contra de la sentencia. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿cómo la podremos llamar? Pues la apelación, ¿ok? Pero este corresponde a un procedimiento extraordinario, ¿verdad? Entonces, pero sí, también el derecho romano, pues, prevía el recurso de apelación, es decir, pues me podía yo inconformar a la sentencia que dictó primeramente, pues, un juez. Okay. Vamos a continuar. Ahora, vías de ejecución. Ejecución. ¿Qué consiste en la ejecución o a qué nos referimos cuando llamamos, ¿sí? La palabra ejecución? Miren, la ejecución, compañeros, es hacer valer, ¿sí? Una resolución ya dictada. Es una ejecución, hacerla valer, hacerla valer. Entonces, ya bajo ese contexto, bueno, pues ya podemos entrar a este tema. Vías de ejecución. ¿Cómo podemos hacer valer una resolución? Entonces, primero, ¿ok? El deudor tenía 60 días para cumplir con la sentencia. Entonces, si no lo hacía, ¿ok? Entonces, aquí el acreedor tenía la posibilidad de ejercer la actio judicati. ¿Y qué es eso? Bueno, era una acción que se ejercía sobre los bienes del deudor, ¿ok? Es lo que ahora conocemos como un embargo. Por eso se los puse ahí entre paréntesis. Entonces, volvemos al tema que ya vimos, que era la toma de la prenda o pignus in causa judicati captum, así se llamaba en el derecho romano. Entonces, en este procedimiento, ¿sí? Que realizaba el magistrado, entonces, era la vía para asegurar su decisión, ¿sí? Por eso es vía de ejecución. ¿Cómo lo hacía? Bueno, aquí el acreedor se quedaba con los bienes del deudor a título de prenda, ¿sí?
si ya no obtenía su pago, el pago de su adeudo, bueno, los conservaba 2 meses. Y si no, pues los vendía libremente para cobrarse dicho adeudo y si sobraba alguna cantidad, pues se la entregaba a la parte deudora. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver aquí el último temita. ¿Sí? Vamos a ver la clasificación de las acciones. Clasificación de las acciones. Con esto no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Porque pues el mismo nombre no las va a decir, ¿sí? O nos da el mismo nombre, pues nos orienta. Primero, había acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles, ¿sí? Provenían obviamente pues del derecho civil, que ahí les puse como por ejemplo, pues pedir el pago de los daños que sufría una determinada cosa, determinado bien, ¿ok? Y las acciones honorarias provenían, aquí admitir a una persona, provenían del derecho honorario. Óigale, pero pues ¿cuál es el derecho honorario? Bueno, miren, cuando en el derecho civil, pues existían lagunas. No estamos hablando de lagunas de agua, ¿ok? Existían lagunas, es que cuando algo no estaba previsto o contemplado en el derecho civil, bueno, estas eran suplidas por el derecho honorario. ¿Cómo? Porque las suplía con otras determinaciones o bien las corregía, ¿sí? A eso se refiere cuando existan lagunas, ¿eh? Cuando lleven las demás materias y les digan lagunas de ley, ¿sí? O la ley tiene determinada laguna, es que no está previsto determinada figura o determinada situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente acción, acciones reales y acciones personales, ¿sí? Acuérdense de que les dije, ¿sí? Cuando hablamos de acciones reales, ¿sí? Proviene la palabra res, es decir, de una cosa, ¿sí? Recaen en una cosa, en un bien. Entonces, las acciones reales protegían a los derechos reales, ¿sí? O sea, ahí les puse los que autorizan nuestra conducta sobre una cosa. Ejemplo, ¿sí? La acción reivindicatoria, después la van a ver ustedes cuando lleven derecho civil bienes, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste esta acción? Bueno, consiste en proteger el derecho de propiedad. Y las personales, obviamente, protegen derechos personales. Y aquí les puse como la acción personal que se utilizaba para exigir algo que otra persona debía de realizar, ¿sí? En relación a nosotros. ¿Okay? Mencióneme un ejemplo, ¿sí? La acción redivitoria. La acción redivitoria. ¿Y cuál es esa? Bueno, cuando se exigía la responsabilidad de un vendedor, ¿sí? Que nos entregó a nosotros como compradores una cosa defectuosa. Por eso es acción personal. Acción personal. Veo nada más a compañero Alex y a la compañera Lupita, me dijo que le podíamos llamar así, con cámara encendida. Entonces, los que puedan encender sus cámaras, por favor, se los agradezco. Ya mero concluimos la clase. Si están en posibilidad, por favor, si lo pudieran hacer, se los agradezco mucho. Por favor. Bueno, vamos a continuar. Acciones prejudiciales. Ojo, prejudiciales, no perjudiciales. Prejudiciales. ¿Ok? Es decir, antes de juicio. Prejudiciales. Es más, esto no viene en el libro, pero aquí
le vamos a poner un, acá, ahí está. Le vamos a poner un guioncito para que no se me confundan y me vayan a poner en el examen perjudiciales, no, prejudiciales, antes de juicio, eso significa. Entonces, ¿en qué consistían? Resolver una cuestión previa, por eso es antes de juicio, ¿sí? Y así, bueno, esa cuestión obviamente pudiera dar pie a un ulterior litigio. Ulterior es futuro, ¿sí? Es decir, un litigio que se podía suscitar. Entonces aquí a eso le llamamos acciones prejudiciales. Y un ejemplo, sí, miren, por ejemplo, cuando queríamos averiguar o cuando querían averiguar, ¿sí? Si un individuo era libre o esclavo, o bien si era ciudadano romano, o si fuese extranjero. Entonces, esta acción prejudicial aquí no buscaba condenar a nadie, ¿ok? Ni buscar otro tipo de situaciones, ¿sí? Era meramente un pronunciamiento que hacía el juez respecto a esa cuestión que se le estaba planteando. Nada más. Por eso es prejudicial, antes de juicio. Siguiente acción, ¿sí? Acción rey persecutoria o persecutorias, ¿sí? Penales y mixtas. Aquí va una comida. Doctora, Sí, dígame. un ejemplo actual de acciones prejudiciales sería, por ejemplo, cuando en el proceso de divorcio, que no recuerdo si es la secretaria o qué autoridad es la que menciona ahí una negociación previa mediante otra vía alternativa como es la mediación, algo así, ¿no sería lo actual, licenciada? En la actualidad sí podríamos decir que es una medida, la mediación, como un procedimiento alterno a solución de controversias, sí, claro que sí. Pero bueno, en el derecho romano, pues, es un pequeño ejemplo, pero sí, compañero Manuel, así es. Bueno, muy bien, entonces, seguimos, ¿sí? Fíjense bien, entonces nos encontramos aquí con un planteamiento romano que decía, fíjense bien, accionamos, ahorita se los voy a explicar, accionamos a veces para conseguir solamente una cosa, a veces para conseguir solamente una pena, ¿sí? Y en otros casos para conseguir tanto una cosa como una pena. Vamos a desmenuzar, por eso ahí les puse varios paréntesis. Entonces, fíjense bien, accionamos, pues obviamente es un acto de realizar cualquier acción. Entonces nos dice, para conseguir solamente una cosa. Entonces esa es la acción rey persecutoria, conseguir una cosa. Ejemplo, pues recuperar un bien. Ese es un ejemplo. Y luego dice aquí, a veces para conseguir solamente una pena, acción penal. ¿Ok? Y ahí les puse entre paréntesis, como por ejemplo castigar o bien sancionar al que cometió cualquier acto ilícito. ¿Vale? Entonces, penales, aquí está ya. Y nos decimos, bueno, hay acciones, ¿sí? Que realizamos en otros casos para conseguir, pues las dos cosas, ¿sí? Conseguir una cosa y aparte, ¿sí? Que se sancione al que cometió el ilícito. Por eso es mixta. ¿Ok? Mixta. Ahí les puse. Las primeras son rey persecutorias, las segundas penales y las últimas mixtas. Entonces, hasta ahí sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ya merito acabamos, ¿eh? Y ahorita, dictamos la tarea que, esa sí se va a subir a plataforma, pero de una vez la decimos. Fíjense, siguiente. Acciones privadas y acciones populares. Acciones privadas y acciones populares. Aquí es un... Muy bien. Entonces,
Primero, ¿sí? Respecto a las personas que podían ejercer esta acción, eran privadas o populares. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las privadas. Por eso es privada, porque las ejercía, sí, un particular, sí, en defensa de su persona, su patrimonio, bien de su familia. Y entonces las populares, ¿cuáles eran? También podían ser ejercidas por cualquier individuo, pero, ¿sí? Ahí era en defensa del interés público. Dígame un ejemplo, Lick. Ah, pues la que se ejercía en contra de un violador, no de un violador en cuestión sexual, ¿eh? De un violador de sepulturas, de sepulcros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí era en defensa del interés público. Entonces, siguiente, acciones ciertas y acciones inciertas. Entonces, pues esto aquí lo puse de manera muy sencilla. Entonces, pues, ¿cómo surgían? Pues con la posibilidad de poder fijar o no una cantidad respecto a una condena desde un principio. O sea, a veces sí se podía, sí se está en posibilidad, y a veces no. Entonces, por eso es cierta o incierta. Ahora, acciones arbitrarias. Arbitrarias. ¿En qué consiste? Aquí, acuérdense, ya se los había comentado. El magistrado, ¿sí? Instruía al juez, ¿sí? El magistrado le instruía al juez para que antes de que condenara, ¿sí? Este le pidiera o le ordenara a la parte demandada a que restituyera la cosa determinada o objeto del litigio. Entonces, si este obedecía, era absuelto, no hay ningún problema porque ya cumplió, ¿ok? Pero si no, era condenado. Entonces, ahí estamos hablando de una cláusula arbitraria. Entonces, ¿pero para qué servía? ¿Sí? Entonces, aquí les puse, para lograr, ¿sí? La cosa que el accionante quería recuperar y no una suma de dinero, obviamente. Entonces, bueno, acciones perpetuas y acciones temporales, es la que sigue. Entonces, estas, ¿sí? O cómo las vamos a diferenciar en atención al plazo, ¿sí? Que se tenía en el derecho romano para que se pudiera ejercer determinada acción. Entonces, miren, en el derecho preclásico y en el clásico, eso ya la vimos de un principio, ¿sí? Entonces, las acciones perpetuas, ¿sí? Eran las que no prescribían. Por eso es perpetua. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Y las acciones temporales, aquí sí, por ejemplo, se identificaban con las honorarias. ¿Por qué? Porque prescribían en un año. ¿Por qué en un año? Porque era el tiempo en que el magistrado duraba en su cargo. Entonces aquí sí, había una temporalidad. Pero un ejemplo de una acción perpetua. Por ejemplo, en derecho romano, la acción hipotecaria prescribía en 40 años. ¿Ok? Obviamente si el bien hipotecado no había salido en manos del deudor. Entonces, imagínense, 40 años. No, pues, a la vida. ¿Verdad? Por eso es perpetuo. ¿Vale? Perpetuo. Y ahora, deme un ejemplo de acción temporal. ¿Sí? La acción redivitoria, ya la vimos hace ratito. Esta se ejercía en un plazo de 6 meses. Entonces aquí sí es una acción temporal, no perpetua. No estamos hablando de 40 años, 50 años, 60 años. No, aquí sí era un periodo de tiempo más corto. Y la última diapositiva, ¿sí? La última diapositiva, ¿sí? Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Entonces, en las de derecho estricto, ¿sí? O de estricto derecho, si le quieren llamar así. Entonces, aquí en estas, el juez emitía su decisión, ¿sí? Atendiendo a los términos que estaban planteados en el proceso. Aquí él no tomaba en cuenta otras circunstancias. Era de estricto derecho, ¿sí? Lo que decía la ley, nada más.
Y las de buena fe, las acciones de buena fe, bueno, aquí sí, aquí el juez sí estaba facultado, les puse ahí, pues para realizar investigaciones, interpretaciones, y les puse como un ejemplo, la actio pro socio. ¿Y cuál era esa? Que en el derecho romano, esta se le otorgaba, sí, a las personas que integraban una sociedad. Y ahí les puse entre comillas, ¿ok? Cuando un socio ejercía los derechos de su sociedad en contra de otro socio. ¿Para qué? Pues para que existiera la lealtad entre los mismos. Bueno, ahí sí es una acción de buena fe. Entonces, bueno, compañeros, con esto terminamos de ver lo que es el tema de hoy. El día de mañana, recuerden, en la plataforma les voy a subir la actividad. La tarea es así, es en plataforma, ¿eh? No es nada más de consultar y exponerlo aquí en la clase, es así en plataforma. Y de una vez les digo en qué consiste, ¿sale? Para que vayan tomando nota y se sube a plataforma. Voy a revisar, compañeros y compañeras, nada más la temporalidad, o sea, hasta cuándo me da la plataforma para darles de plazo para que me entreguen la actividad. Si la plataforma me lo permite, les voy a dar hasta el domingo. Hasta el domingo. Y yo el lunes ya les reviso la actividad y ya les pongo revisado y si hay alguna observación, pues bueno, ahí se las hago en la plataforma. Mañana les subo la actividad, ¿sale? ¿En qué consiste? Tarea, ¿sale? Mencionar dos ejemplos que estén contenidos en el Código Procesal Civil de Coahuila, en el Código Procesal Civil de Coahuila, en donde se mencione la expresión de, y le ponen entre comillas, un buen padre de familia. Un buen padre de familia. Y explicar, Perdón, ¿sí? un buen padre de salud. No, un buen padre de familia. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Como el pater familia, ¿sí? Un buen padre de familia y explicar en qué consiste. Ahorita les voy a decir cómo es. Y explicar en qué consiste. Ejemplo, ¿sí? Ustedes van a abrir para que no batallen, ahorita les pongo el código aquí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Se los paso aquí. Entonces, ustedes van a buscar, ¿sí? Un buen padre de familia. Entonces, ustedes van a ver una serie de artículos. Y yo nada más quiero dos ejemplos. Uno, ¿sí? Les voy a mencionar. Hay un artículo, si mal no lo recuerdo, es en el arrendamiento, que dice que el arrendatario deberá cuidar el bien dado en arrendamiento como si fuera un buen padre de familia. ¿Okay? Entonces, ustedes me van a decir, encontré este artículo, ¿sí? La figura jurídica es el arrendamiento y lo que explica es esto. ¿Vale? Por eso, dos ejemplos y en qué consiste. Aquí tengo un chat, a ver.
Ah, ok, Nereida. Sí, no hay ningún problema. No tenga pendiente. La tarea está va a estar en plataforma a partir del día de mañana. ¿Sí? En plataforma a partir del día de mañana. Ahorita para que tomen nota nada más y suban la tarea. Entonces, mañana les aviso como quieran el grupo. Si estoy en posibilidad de darles hasta el domingo, denlo por hecho, ¿sí? Y el lunes ya se las voy a revisar. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean, ¿sí? Nuestro código, es decir, puedan observar que esa figura o esta figura que viene del derecho romano, que es el pater familias, que era la cabeza, la máxima autoridad, esa figura o esa expresión, sí, se sigue contemplando en nuestro código, ¿ok? Entonces, es para que analicen en qué figuras se contempla y en qué consiste el artículo. Es lo único que me van a poner, sí, nada más. Y son varios, ¿eh? En el código vienen varios ejemplos. Eh, cuando, cuando ya ustedes vean derecho civil, contratos, bienes, obligaciones, entonces ustedes van a ver, se van a encontrar con esta expresión en el código. Entonces mis alumnos me dicen, pues como que un buen padre de familia, ¿por qué dice eso? Pues es que este viene del derecho romano, ¿sí? Viene desde el derecho romano. Entonces, es para eso, para que ustedes se den cuenta cómo todavía el derecho romano sigue siendo eh, base de nuestro derecho actual, ¿sí? Entonces, nada más es para ese efecto y pues mañana yo se lo subo a la plataforma. Tienen hasta el día domingo, repito, para entregarme la tarea. ¿Alguna duda de la tarea, compañeros? ¿No? ¿Sí quedó claro? Explica dos ejemplos que vengan en el Código Procesal Civil de Coahuila, donde se menciona la expresión de un buen padre de familia y en qué consiste. Es decir, a qué figura jurídica estamos hablando. ¿Sí? Aquí tengo un chat pendiente. A ver, permítanme. Ok. Ángel, sí, les comentaba desde un principio. La guía del examen, sí, no hay ningún problema. Se las pongo por WhatsApp y se las doy en la plataforma, en las dos. No hay ningún problema. Acuérdense, es solamente una guía, ¿sí? No les voy a dar el examen como tal. Es decir, les voy a hacer, es un tipo cuestionario, ¿verdad? Donde van de lo que se va a basar el examen. Obviamente el examen, como les dije, es de opción múltiple, no les voy a dar pregunta con respuesta, ¿sí? Nada más es un cuestionario, ¿sí? En el que ustedes se pueden basar para poder contestar su examen. Si ustedes estudian la guía, ténganlo por seguro que van a sacar muy buena calificación. Por eso es guía, ¿ok? No es el examen. Se tomará el día inhábil en octubre, creo el martes, pero inhábil para qué? Es que nuestra clase es el miércoles, compañeros. Ah, sí, sí es cierto. Sí, la clase es el miércoles, entonces, pues bueno, el martes no sé si tengan otra clase, pero la nuestra, pues sí sigue en pie. Sí, así es. Aquí ando. Sí, efectivamente. Entonces no interfiere el día inhábil con nuestra clase. No se les olvide en la plataforma porque si se les vence la tarea, pues ya no se las voy a poder revisar. Entonces, ya mañana les aviso si la plataforma me permitió darles hasta el día domingo. Y si sí, pues ya nada más les aviso. Y el cuestionario, ojo, el cuestionario que les voy a dar es una parte de la guía. ¿Por qué? Porque va a abarcar hasta este tema. Todavía nos falta una clase, ¿sí? La última clase que vamos a ver, creo que nos faltan derechos reales. Entonces, es hasta aquí, hasta aquí. La siguiente clase, vemos el tema y les paso el resto de la guía, ¿ok? Entonces, como quiera, compañeros, ustedes estudien todas las diapositivas. ¿Por qué? Porque al momento de contestar el examen, ¿sí?
Después, se les revuelven los temas, no saben dónde buscarlos, no saben dónde vienen. Entonces, denle una leída a sus diapositivas y vayan contestando su cuestionario, ¿ok? No se confíen que tienen una guía, porque luego se me confían, pues al cabo las líneas de un cuestionario. Y resulta, acuérdense que el examen, pues, hay tiempo para contestarlo. Entonces, no se confíen de que tienen una guía, porque se les pasa el tiempo y pues se cierra el examen, ¿ok? Entonces, ¿El examen va a ser en clase o No, en plataforma, maestra? a ver si me puede repetir, es que no la escuché bien, Magda. ¿El examen cómo se realizará? ¿En plataforma o en clase? En plataforma, ahí les voy a poner el examen, Ok. ¿sí? En plataforma, no en clase no, porque si lo hacemos en clase, pues tendría que ser un examen oral, o sea, se tendría que conectar. Usted nos avisaría cuando ya esté Sí, para ya cuando presentarlo. ya cuando la doctora Ana nos proporcione las fechas, ahora sí que del examen, del examen, pues va a ser una sola evaluación. Entonces, Ujú. ya que me diga, ya lo puede subir, bueno, se sube, todo se les avisa aquí en WhatsApp. Se sube el examen y tienen tanto tiempo para contestar hasta el día y tanto tiempo para contestar, ¿sí? Es que no he Entonces, tenido dispositivo, Lick. No he tenido este dispositivo para poder entrar a la plataforma. Entonces, si dice que los puede compartir por WhatsApp el cuestionario, pues sí, se lo agradecería. sí, no hay problema. El cuestionario se los pongo en plataforma y se los pongo aquí en el grupo de WhatsApp. Sí, y la tarea también, o sea, la actividad que me la tienen que entregar hasta el día domingo, también ahí va a venir en la plataforma. Esa sí no me la pueden contestar aquí en el WhatsApp, o sea, la tarea, porque luego me la mandan aquí en el WhatsApp. No, esa sí es en plataforma, ¿sí? La tienen que hacer y subir a la plataforma. Es una tarea muy sencilla, nada más son 2 ejemplos. Busquen bien, investiguen bien, no hagan lo primero que se les aparezca. Ustedes van a ver muchos ejemplos en el código, entonces hagan una buena investigación. Igual, no se extiendan mucho, muy general, pero denle una buena leída al código. Manuel, ¿me va a preguntar algo, no? Pensé que había levantado la mano. Discúlpeme. Muy bien. Entonces, y compañera Magda, si gusta ir a la plataforma, pues sí comentarlo con la doctora Ana para que pueda usted acceder a subir su tarea y pues obviamente a contestar el examen. Eso sí tendría que ser directamente con ella. Entonces, ¿dudas? ¿Nada? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Ángel, ¿sí? Lupita, ¿sí? Ok. ¿Quién más tengo aquí? Alex, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Isamar, ¿todo bien? Ok. Aquí, ¿quién más tengo? Manuel ya me dijo que todo bien. Magda ya me dijo que todo bien. A ver, aquí tengo un chat. Dice todo bien, todo bien. Aldo, ok. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la clase. Siempre les agradezco su asistencia. La clase como quiera queda grabada por si tienen una duda o quieren volver a escuchar, pues adelante y esperen la parte de nuestra guía del cuestionario y la actividad de plataforma. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a todos. Que descansen, que pasen buenas noches. Y nos vemos la próxima semana. ¿Duda de la tarea? Me la mandan por WhatsApp. Cualquier duda. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igualmente, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.